Observatorio Agenda 2030 es una propuesta de TV UNAM que llevaremos hasta sus hogares para analizar diversos temas de relevancia nacional vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son promovidos por las Naciones Unidas para fijar una agenda clara y de acción universal que ponga fin a la pobreza, protege el medio ambiente y mejore las vidas y perspectivas de las personas en todo el mundo. A partir de 17 objetivos, desglosados en 169 metas específicas, se estructura esta alianza internacional que pretende satisfacerse para el año 2030. Aunque las naciones se han obligado al cumplimiento de esta agenda, en ocasiones, lamentablemente, los gobiernos realizan acciones contrarias a la esencia de sus compromisos. La finalidad de esta serie es mostrarle, en cada entrega, un caso que refleje prácticas contrarias al cumplimiento de los objetivos a partir de distintos casos, a fin de recordarnos a todas y a todos que el cumplimiento de esta agenda depende del seguimiento puntual que hagamos sobre las actuaciones que México se ha comprometido a respetar. En esta ocasión, Observatorio Agenda 2030 aborda el segundo objetivo para el desarrollo: hambre cero. El crecimiento económico y el incremento de la productividad agrícola mundiales han permitido que la desnutrición disminuya en las últimas décadas. Regiones como Asia, específicamente la zona central y la oriental, y América Latina, han tenido avances significativos en la erradicación del hambre. Las oportunidades económicas y de producción alimentaria han permitido que varios países en desarrollo estén en condiciones para que la población en situación más vulnerable satisfaga sus necesidades nutricionales. Sin embargo, México ha enfrentado y aún enfrenta grandes retos en esta materia. Por ello, el gobierno federal, en la administración anterior, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, emprendió desde 2013 la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, la estrategia de inclusión y bienestar social, como era llamada por aquel gobierno, no logró cumplir con sus objetivos. Este capítulo no solamente mostrará la problemática que el hambre representa, sino también que además abordará la relación de las industrias alimentarias con otros objetivos de la agenda, específicamente los medioambientales. De esta forma, se analizará la Cruzada Nacional contra el Hambre y serán expuestas alternativas de políticas públicas para enfrentar este desafío de manera integral y medioambientalmente sostenible. Quédese con nosotros. Soy Guillermo Cejudo, profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE. La seguridad alimentaria es la situación en la cual todas las personas pueden en todo momento tener acceso a alimentos sanos, nutritivos y suficientes para tener una vida activa. Mi nombre es Cintia Michel, soy profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas. El hambre y la desnutrición son conceptos que están estrechamente relacionados con la inseguridad alimentaria, y la inseguridad alimentaria, según como la ha definido la FAO, es la incapacidad que tienen las personas para tener acceso físico y económico a alimentos suficientes y de calidad para tener una buena calidad de vida. Las causas del hambre y la desnutrición pueden ser directas o indirectas. Las directas son aquellas que se refieren justo a cuando ese derecho a la seguridad alimentaria no se cumple, ya sea por falta de acceso económico o falta de acceso físico. Es decir, que las personas no tienen los recursos para adquirir estos alimentos sanos, de calidad, o porque no existen disponibles en las localidades, en las comunidades en las cuales están esos alimentos. Actualmente, alrededor de 50% de la población tiene algún tipo de inseguridad alimentaria. Y esto en los niños y las niñas es aún más acentuado porque casi 30% de esta población padece obesidad infantil. Entonces, digamos, es un tipo de malnutrición que está determinando pues, a las generaciones más jóvenes.
El 22 de enero de 2013 fue publicado el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, en el que se establecieron 5 objetivos que estas acciones públicas debían cumplir, de los que sobresalen 3. Primero, eliminar el hambre. El segundo, eliminar la desnutrición infantil. Y el tercero, aumentar la producción de alimentos. El mandato del expresidente Peña Nieto terminó en 2018 y la pregunta importante que tenemos que hacernos es si se logró, si se cumplieron dichos objetivos. La Cruzada Nacional contra el Hambre fue una estrategia de coordinación de política social implementada en la administración federal anterior, que buscaba en sus inicios atender directamente el problema del hambre en el país, pero que desde los primeros meses fue reformulada como una estrategia más integral, pensada en combatir la pobreza y la pobreza extrema. Suponía, por lo menos en diseño, la coordinación de decenas de programas en el ámbito social y de las secretarías y dependencias encargadas de esos programas. Estaba diseñada para tratar de atender las características específicas de la pobreza en territorios diferenciados y con una oferta adecuada a esas características. Es una estrategia que ha sido discutida políticamente por el uso político que se le podría haber dado y administrativamente por los posibles desvíos que pudo haber tenido y que están pues en estos momentos siendo juzgados. Pero en términos de estrategia de coordinación, es una estrategia que buscaba justo eso, alinear el conjunto de intervenciones del Estado para acercarlos como oferta institucional a los problemas de cada territorio. Bueno, la Cruzada Nacional contra el Hambre nace con el objetivo inicialmente de erradicar el hambre en el país, pero pronto sus diseñadores se dieron cuenta de que el hambre es un problema mucho más complejo que solamente brindar asistencia inmediata, comida para que la gente no pueda comer ese día. Es un problema que tiene muchas causas relacionadas con la pobreza, con el acceso a infraestructura, a estar conectados con otras poblaciones para poder producir, tener buenas tierras. Y entonces lo que hizo la Cruzada es que fue mudando un poco su diseño para convertirse entonces sí en una estrategia de coordinación que lo que buscaba era vincular toda la oferta institucional, es decir, todos los programas sociales que existían en México para acercárselos a las personas en pobreza. Ese es, por la naturaleza del problema, digamos, fue un acierto de la Cruzada. Sin embargo, muy pronto se vieron los límites de la estrategia, y son límites que tenemos arrastrando desde hace por lo menos 3 décadas, que son la ausencia de sistemas de información sobre las condiciones socioeconómicas de las personas que sean oportunos, confiables, que estén actualizados. Entonces era muy difícil poder coordinar las distintas intervenciones en torno a una misma persona, porque los registros administrativos de cada uno de los programas no estaban conectados. Entonces, de muy poco sirve que a una persona le des una estufa ecológica para que sus alimentos no sean tóxicos o digamos que los pueda cocinar, pero vive en piso de tierra. O que tenga un comedor comunitario en la esquina, pero no tenga casa. Entonces, a menos que toda la oferta institucional esté articulada al mismo tiempo a una misma persona, entonces el efecto deseado que se buscaba generar en términos de las condiciones en las que viven las personas de alimentación no podía cambiar. Yo pensaría que hubo 3 grandes fallos. Uno primero tendría que ver con el problema de institucionalización. Y no es el problema exclusivo de la Cruzada, sino de muchas de las estrategias de coordinación
que sucesivas administraciones federales han implementado en el país en los últimos 40 años. Son iniciativas muy ambiciosas que sin embargo no tienen un asidero institucional, una ley, una institución y sobre todo procesos de gestión y de información suficientemente claros y organizados para que funcione. Y entonces cuando se pierde el ímpetu inicial, el apoyo presidencial, la visibilidad política, las estrategias se pierden. La Cruzada instauró comités de participación social en todo el país y a los 12 meses los comités ya no funcionaban. Los espacios de coordinación empezaron a funcionar y pronto dejaban de operar. Y los programas empezaron a responder más a sus propias necesidades, indicadores, características que a esa estrategia, porque no había, insisto, un asidero normativo o administrativo que le diera continuidad a la cruzada. El segundo problema tiene que ver con un problema de coordinación que también comparte con las otras estrategias, que no hay una definición clara de cuáles son las necesidades específicas que se demandan de cada secretaría, cada dependencia, cada programa. Y entonces termina siendo un espacio donde cada programa, cada funcionario llega con lo que quiere y puede, no con algo que está claramente definido. Y finalmente hay un problema en términos de la conexión específica con las necesidades locales. La pobreza es un problema multidimensional y el hambre asociada a la pobreza, la inseguridad alimentaria que viven las personas en la pobreza, no se resuelve con una sola intervención, no se resuelve con una despensa, con un comedor comunitario, con una transferencia monetaria únicamente. Requiere una intervención que resuelva las condiciones inmediatas, pero también las estructurales de la pobreza. Y eso requiere atender de forma diferenciada las características de la pobreza en cada territorio. Y eso es algo que ni la Cruzada ni las estrategias de coordinación de otras administraciones han logrado atender. Este modelo de la Cruzada Nacional contra el Hambre se ha replicado o se replicó a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces ya el conjunto de acciones ya no solamente venía desde la federación, sino desde los 3 ámbitos de gobierno, lo cual hacía que fueran más compleja la coordinación. En los últimos años se le ha dado prioridad a ciertos programas sociales y otros se han disminuido o desaparecido, pero aquellos que se les ha dado prioridad, digamos, consisten en transferencias monetarias, lo cual contribuye a que las personas puedan tener acceso a una mejor acceso económico, al menos a una mejor alimentación. Dicho esto, la pandemia por COVID ha llevado al límite el sistema como lo teníamos previsto y ha afectado de manera desproporcionada a las personas con mayor pobreza. Entonces, desde ahora ya, pero en los próximos meses, el efecto del hambre en la población más pobre va a ser notorio. Cuando una persona en México vive hambre, el país está fallando en garantizar un derecho constitucional básico, que el artículo 4 garantiza que todas las personas en ese país tengan acceso a una alimentación de calidad, suficiente y nutritiva. Y es una muestra de la incapacidad que como sociedad y como Estado tenemos de garantizar lo más básico, que las personas ni por dinero ni por falta de acceso físico carezcan de una alimentación suficiente para tener una vida plena. La Cruzada Nacional contra el Hambre lo que generó fue un inicio, un primer intento de un sistema de información interconectado. Pero de nuevo, con el cambio de administración, ni siquiera con el cambio de administración durante el presidente Enrique Peña Nieto, sino durante esa misma administración hubo cambio de secretario de Desarrollo Social. Entonces, cuando llega el nuevo secretario, José Antonio Meade, modifica el nombre de la estrategia y se siguen tratando de fortalecer los registros administrativos para hacer este sistema de información única de padrones y de registros sociales, pero ese esfuerzo que se llevó a cabo durante los 6 años del sexenio anterior fue totalmente tirado a la basura en el nuevo sexenio.
Y esto no es nuevo, esto es algo que ha venido pasando sexenio tras sexenio en los últimos 30 años. Entonces, uno de los retos fundamentales que tiene el país para lograr atender el hambre, garantizar la seguridad alimentaria y de esta forma incidir en los niveles de pobreza en el país, es empezar a generar información que sea confiable sobre las personas, porque Coneval ahora, INEGI y toda la información que tenemos información agregada sobre qué población tenemos viviendo en pobreza. Pero aunque sabemos en porcentajes cuántos son, o en millones cuántos son, no sabemos quiénes son y dónde están. Entonces, ni qué características particulares tienen. Entonces, es imposible hacer un entramado o articular el conjunto de intervenciones para dirigirlas ahora sí, uno por uno, a cada persona con necesidad. Al referir la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Auditoría Superior de la Federación confirma lo que todas y todos intuimos. Lo cito textualmente. La Sedesol no acreditó que esa estrategia hubiera sido una solución estructural para erradicar la pobreza alimentaria extrema de 7 millones de personas estimadas en dicha condición. Los objetivos del desarrollo sostenible dependen unos de otros para su correcta y efectiva implementación. En el caso específico de este capítulo, son indisociables el medio ambiente sano y la producción alimentaria sostenible. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO por sus siglas en inglés, ha sido enfática en señalar lo siguiente, lo cito: la producción de alimentos actual está destruyendo el medio ambiente sobre el que depende la producción presente y futura. Genera entre el 20 y 30% de los gases de efecto invernadero antropogénicos, es la principal causa de deforestación, cambia el uso de la tierra y genera la pérdida de biodiversidad. Emplea el 70% de todo el agua para el uso humano y es la mayor fuente de contaminación del agua. También señala específicamente lo siguiente: la crianza de ganado para la producción de carne, huevo y leche genera cerca del 14.5% de los gases de efecto invernadero y utiliza el 70% de la tierra apta para la agricultura, incluyendo un tercio de la tierra arable necesaria para los cultivos. Fin de la cita. Mi nombre es Karina González Bret, yo soy directora ejecutiva de Alianza Alimentaria y Acción Climática AC, una organización que se dedica a promover las dietas sostenibles en organizaciones públicas y privadas. Bueno, el principal efecto es el cambio climático por los gases de efecto invernadero que generan la digestión natural de los animales y pues la deforestación que se utiliza precisamente para lo que son los pastizales inducidos y pues los granos de forraje. Están muy ligados uno con el otro y en términos de gases de efecto invernadero, bueno, depende del autor. Hay unos que dicen que son 3%, otros que se lo llevan hasta 51%, pero depende mucho de cuál es el estado del ciclo de vida donde esto sucede. Es decir, puede ser desde toda la cadena, desde que se cultivan hasta que se desecha el producto en caso de que sea un desperdicio, o simplemente, bueno, los flatos, las excretas de los animales, cuáles son los gases que tienen. Otro de los efectos también muy conocidos es, bueno, el alto consumo de agua virtual, principalmente, bueno, lo que lo conocemos como agua azul o agua fresca. Esto está dirigido hacia los alimentos de los animales. Te pongo un ejemplo: el Instituto Mexicano por la Tecnología la Tecnología del Agua, junto con la Semarnat sacaron un reporte, un poco viejo ya, pero es de los datos más actualizados, en donde dice que 1 kilogramo de carne de pollo necesita 17.362 litros para generarse. Y otros efectos que son no tan conocidos por las personas, pero que también son importantes, son los efectos de acidificación, eutrofización y ecotoxicidad, principalmente, bueno, por las mismas excretas que tienen un alto contenido de amoníaco, de nitrógeno, y que también por los antibióticos que se les dan para que puedan crecer estos animales de una manera más rápida, se quedan en la orina y eso afecta la macrobiota y la microbiota de los suelos y también contamina el agua, lo que a la larga vuelve estériles las tierras y que a su vez también afecta a las personas. Mi nombre es Alejandra Gloria, soy licenciada en nutrición egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente me desempeño en Alianza Alimentaria como profesional de nutrición.
Para que una dieta sea considerada adecuada y saludable, es muy importante que haya un equilibrio entre los grupos de alimentos y que la dieta también cumpla con los requerimientos nutrimentales de cada persona. En México actualmente estamos utilizando el plato del bien comer, que es nuestra guía alimentaria que nos ayuda a saber cómo alimentarnos correctamente. Y en esta guía alimentaria o en este plato se incluye lo que son los alimentos de origen animal en un grupo específico. Pero no se incluyen, digamos, como la base de la alimentación, sino como un complemento. Entonces, tomando esto en cuenta, muchas otras guías alimentarias del mundo, por ejemplo, en Alemania tenemos la canasta de la compra saludable y tenemos el sitio web de Canadá para las recomendaciones alimentarias, y ahí el grupo que se recomienda que se consuma en mayor cantidad son de hecho los vegetales, tanto frutas, verduras, cereales y tubérculos, y no las carnes o los productos de origen animal. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que realmente las recomendaciones actuales en cuanto a alimentación saludable y correcta van más enfocadas a todo lo que es un consumo mayoritariamente de lo que son alimentos de origen vegetal. También es muy importante recalcar que el consumo de una dieta que se base mayormente en alimentos de origen animal, todo lo que son carnes, embutidos, carnes procesadas, puede generar daños a la salud o es nocivo para la salud, principalmente por el contenido de grasas y colesterol de ese tipo de alimentos, que son los que más nos generan ciertos tipos de enfermedades, tanto cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, y que pues son de las causas de mortalidad principales en México. Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que no todas las producciones son iguales. Los datos que te voy a dar son principalmente de ganadería industrial. Y bueno, hay que comparar ganadería industrial con agricultura industrial o agricultura extensiva, que generalmente son monocultivos, y también, bueno, sería comparar la ganadería de silvopastoral o ganadería regenerativa con la agricultura regenerativa. Y también hay que considerar toda la dieta, porque si nos vamos un elemento por un elemento, es una comparación injusta. Nadie vive solamente de comer carne de cerdo toda su vida, ni nadie vive solamente de comer frijoles toda su vida. Ambos van a generar una deficiencia nutrimental fuerte. Entonces, cuando hablamos de dietas sostenibles hay que hablar como tal de la ingesta total que se tiene a lo largo de todo tu día, de toda tu vida. Esos tienen distintos componentes. Una de las principales ventajas, como ya dije, bueno, son menos intensivas en términos de gases de efecto invernadero, porque no se comparan, bueno, los gases de efecto invernadero que emiten las plantas en su misma descomposición contra los gases de efecto invernadero del metano, del óxido nitroso, que son mucho más potentes en términos de cambio climático, y pues también utilizan menos agua, utilizan menos residuos, utilizan menos recursos, y bueno, a pesar de que también existen fertilizantes, pesticidas y demás que van a generar efectos de acidificación, de eutrofización, el mismo cambio climático, pues ya lo dijimos antes, ¿no? Se necesita, te voy a dar un promedio, 16 veces más granos y semillas para alimentar a los animales que si tú se lo dieras directamente a las personas. Entonces, son menos intensivas en recursos y aparte, por la variedad que se necesita, van a promover la biodiversidad. Al momento que deforestas menos porque necesitas menos tierra, bueno, ya no necesitas deforestar, y cuando necesitas esta variedad de alimentos, de nutrientes, bueno, rescatas inclusive patrimonio gastronómico y promueves la biodiversidad. Un aspecto importante en cuanto a lo que es la industria alimentaria o la ganadería industrial, y que generalmente no se discute mucho, es este distanciamiento social que genera o esta desigualdad, y se debe más que nada a que los pequeños productores, más que nada de granos como frijol, maíz y otros granos que son popularmente consumidos, compiten mucho con este tipo de industrias. Es decir, la industria ganadera es uno de los aspectos de la industria pecuaria como tal, que agudiza mucho los problemas del campo porque compite con los pequeños productores en el uso de las tierras y en el uso de otros elementos, por ejemplo el agua, que son muy importantes para la producción alimenticia, y también genera estas desigualdades porque no genera muchos empleos en las zonas rurales, y generalmente la producción de lo que son
carnes, productos de origen animal, está mucho más enfocada a los rangos medios o altos de la sociedad en cuanto al consumo. Entonces sí genera como que este tipo de desigualdad, no hay como que iguales oportunidades. Y también algo que me parece muy importante discutir con respecto a lo que es la industria ganadera es que por el tipo de industria que es, más que nada cuando es intensiva o industrializada, tiene muchos riesgos sanitarios, tanto para los animales como para los trabajadores de la industria ganadera. Es decir, muchas veces no se siguen correctamente o no existen los protocolos, las normas, las buenas prácticas, tanto para el transporte, la comercialización, la crianza y el cuidado de los animales, y esto pues hace que sea mucho más o que haya un mayor riesgo a que los animales se enfermen, a que tengan que ser tratados con antibióticos, se genera una resistencia a estos antibióticos y pues también es un ambiente ideal para que se dé la aparición de agentes patógenos, ya sea bacterias, virus, y al estar en contacto tan directo los trabajadores con estos animales, con este tipo de agentes biológicos, es muy riesgoso o puede aumentar el riesgo a que se dé un contagio cruzado. Precisamente es algo que estamos viviendo en estos momentos, entonces pues sí, todo lo que son riesgos sanitarios también es algo muy importante que generalmente es muy común en la industria ganadera. Según la FAO, las estrategias enfocadas en erradicar el hambre deben considerar la adopción de dietas sostenibles, es decir, aquellas con bajo impacto ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional. A nivel de, digamos, de cambio climático, me voy a ir un poquito al extremo. Una dieta sostenible que es aquellas que contienen muy poco o no contienen productos de origen animal y otras características, tienen que ser muy regionalizadas, pero hablando México, que tenemos una gran variedad de frutas y verduras de temporada y que lo podemos consumir local, pues la relevancia obviamente está en los gases de efecto invernadero. Esa es la principal. Hay estudios que nos dicen que hay muchísima más oportunidad de reducción de gases de efecto invernadero haciendo un cambio hacia una dieta que le llaman flexitariana, que todas las evoluciones tecnológicas que podemos tener en la cría del ganado, en los procesos, en la utilización de los metanos para biocombustibles y demás. Entonces, cuando se reducen o se eliminan estos productos de origen animal, puedes tener hasta, voy a hablar en términos de lo que tenemos actualmente, hasta 76% de las tierras cultivables se liberarían, tendríamos 49% menos de gases de efecto invernadero, 50% menos de efectos de acidificación, 49% menos de efectos de eutrofización y hasta 19% menos de uso de agua fresca. En términos que si nos siguiéramos en la misma tendencia actual del consumo de productos animales que tenemos, que se espera que suba hasta un 88%, estaríamos hablando que los límites planetarios, es decir, nosotros tenemos un presupuesto anual, un presupuesto por temporadas de todos esos elementos que podemos utilizar. Si seguimos con esta tendencia, estaríamos rebasando en 110% el presupuesto de gases de efecto invernadero, en 70% el presupuesto de tierras cultivables, en 50% el agua disponible potable que tenemos en el mundo, 125% por arriba de lo que es la fijación de nitrógeno y 75% por arriba de lo que es la fijación de fósforo. Entonces estamos excediendo. Para poder estar en estos límites planetarios necesitamos reducir la carne de vaca 3/4 partes de lo que ya consumimos actualmente, 90% la carne de cerdo, 50% huevos y carne de pollo. Y bueno, aquí habría que triplicar el consumo de gramináceas, mejor conocidas como cereales, o leguminosas, maduras obviamente, y hasta cuatriplicar lo que son los consumos de nueces y semillas. Estoy hablando de linaza, de chía, bueno, cacahuate es una leguminosa, pero bueno, podría entrar por ahí algunas nueces,
Adicionalmente, bueno, frutas y verduras, que en México tenemos un consumo por debajo de lo estipulado tanto por la OMS como por nuestras instituciones públicas de salud. Una dieta que está completamente basada en plantas, o también llamada una dieta vegana, incluso también lo que son dietas vegetarianas, sí es adecuada nutricionalmente y es completa también. Y muchas asociaciones médicas, por ejemplo la Asociación de Dietistas Americanos y de Canadá, Reino Unido, Dinamarca, también por mencionar algunos, todos se proponen positivamente acerca de las dietas a base de plantas. Ellos exponen que una dieta que no contiene elementos de origen animal, que está bien planeada o que está bien cuantificada, que contiene varios grupos de alimentos vegetales, puede ser saludable para cualquier etapa de la vida y también supone un beneficio para el tratamiento y prevención de varias enfermedades, por ejemplo, para comentar algunas, para el tratamiento, prevención de cáncer, de enfermedades cardiovasculares e incluso de diabetes. Entonces, sí, son dietas saludables. También, por ejemplo, muchas guías alimentarias, como lo comentábamos, se proponen que se disminuya todo lo que son alimentos de origen animal. Buscamos que se aumente mucho los alimentos vegetales y pues esto también apoya muchísimo todo lo que son los cultivos regionales de cada país. Es muy importante saber que tienen que ser cuestiones paralelas. Paralelamente, como ya lo indicamos, hay que generar una culturización, una socialización, una concientización de los impactos que tienen los productos de origen animal y otros de origen también vegetal, como los aceites, el azúcar, que también son altos en huella ambiental, en lo que es la salud del planeta y obviamente la salud física. Tenemos que enseñar a las personas a cocinar, porque lo cierto es que la mayoría de las personas consideran a la carne como el plato principal y las verduras, los cereales y demás como un complemento, cuando debería ser al revés. La carne, los productos de origen animal como un mero complemento y los platos principales, frutas, verduras, cereales, leguminosas y demás. Además, necesitamos reducir el consumo, principalmente en las grandes urbes, donde estamos excedidos casi 40% del consumo dentro de límites planetarios. Y bueno, en las zonas rurales hay que ver también las cuestiones de desnutrición. Aquí lo principal para estas zonas rurales es mejorar la disponibilidad, mejorar la accesibilidad y la asequibilidad, es decir, que estén al alcance económico de las personas. Es muy triste ver que en nuestro país es más fácil encontrar en lugares recónditos una bebida altamente azucarada, altamente procesada, y no encontramos frutas y verduras. Y si se encuentran, son frutas que no están al alcance económico de muchas de estas familias. Entonces necesitamos hacer algo a la par. A la par es reducir el consumo de las grandes urbes, de los grandes asentamientos, y por el otro lado, impulsar el cambio de los ganaderos hacia productos agrícolas que les sean redituables en el mismo grado, porque muchos se mudaron de la agricultura hacia la ganadería por las ganancias. Entonces tenemos que hacer este cambio, ayudarlos a hacer ese cambio, obviamente ayudar a los agricultores a que se cambien hacia sistemas regenerativos, es decir, estos sistemas donde tenemos esta combinación de cultivos, un donador, un receptor de ciertos nutrientes, y se genera un equilibrio y bueno, se deja descansar a la tierra para que no se desgaste. Mientras hacemos esos cambios, también apoyar a que se genere una infraestructura para que estas frutas y verduras que estamos importando a otros países y que tenemos la dicha en México de tener prácticamente todo el año una amplia variedad de frutas y verduras, estén al alcance de las personas. Y este alcance tiene que ser económico y obviamente físico, para que, bueno, en cualquier almacén, en mercaditos, en tiendas, tengan disponible esta alimentación y, por supuesto, la parte educativa, que es muy importante y que nos hemos olvidado desde hace mucho tiempo. Tenemos un plato del buen comer que, aunque se revisó en 2012, pues tiene preceptos de los 70s. Entonces necesitamos empezar a cambiar esta cultura nutricional y concientizar a las personas de que lo que ponen en su plato tiene un alto impacto para el planeta y para su propia salud. Aquí quiero hablar, por ejemplo, de lo que logramos con Zapopan. Hicimos un convenio con Zapopan donde se van a servir 250,000 comidas al año y esto va a tener un impacto de 4,800 toneladas de CO2 equivalentes, solamente haciendo el cálculo
de las diferencias en las huellas de carbono de cada uno de los alimentos, de los ingredientes, y 1.2 billones de litros de agua, lo cual es algo importantísimo y es por eso que nosotros estamos invitando a las distintas instituciones a que se sumen a las dietas sostenibles porque tienen impactos muy importantes a mediano y largo plazo. Países, por ejemplo, también por mencionar algunos como Brasil, Suecia, Alemania y Qatar, son de los que ya están implementando dietas sostenibles, que no únicamente son saludables, que sino también ven todo lo que son los impactos ambientales en cuanto a la producción y consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, en Alemania se tiene lo que es la canasta de la compra sostenible y saludable, y en esta canasta lo que se recomienda es que se incluyan más que nada productos que son regionales en Alemania o que se utilizan para la preparación de alimentos tradicionales. En Suecia lo que se propone mucho es un mayor consumo de tubérculos, porque son un alimento vegetal que tiene un alto valor nutrimental, pero su impacto ambiental es muy bajo. Y en Qatar, por ejemplo, también se promociona mucho lo que es una alimentación mayormente basada en vegetales. Y por último, en lo que sería Brasil, se tiene mucha conciencia en cuanto a lo que es regresar a un consumo de alimentos mucho más naturales, que sean poco procesados, igualmente por esto de el impacto ambiental que lleva el proceso de los alimentos que tienen conservadores, colorantes y todo esto. Entonces sí, ya hay países que están moviéndose un poco más a considerar tanto los aspectos nutrimentales de sus guías alimentarias o de la alimentación que se recomienda, y también están viendo ya por todo lo que es el aspecto de sostenibilidad y de los impactos ambientales. En el programa de hoy hemos visto que una de las políticas públicas más pregonadas por el Estado mexicano ha fracasado en disminuir y erradicar el hambre. Para cumplir este objetivo en el 2030 debe haber un cambio de concepción en el que se advierta la relación y dependencia entre el bienestar humano, la preservación del medio ambiente y el respeto a los animales.